Hola amigos, soy Irene Robledo Estragos y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a hablar del extraordinario secreto milenario de la transmutación de energía. Una sabiduría que habla de la producción de energía en serie en todas las dimensiones y en todos los cuerpos. Habla que todos nosotros somos magos dormidos porque no recordamos este secreto. Vamos a hablar del Tantra y su equivalencia con la energía nuclear. Exactamente, amigos. El Tantra y su equivalencia con la energía nuclear. Esta memoria, este conocimiento, es un poder muy grande, secreto y creador. Y tiene una simbología que estamos más o menos acostumbrados todos. Árbol, semilla, caduceo, ser solar, niño de oro de la alquimia. Es un poder que regenera. ¿Y cuándo regenera? Cuando la dirección es hacia arriba. Es el estudio de las dos polaridades humanas. Y el estudio de esas dos polaridades humanas es la esencia y el centro del Tantra. Y Tantra, como ya lo he mencionado, es tejido. Pero no es una cosa simple, porque no es una tela, no. Va en todas las dimensiones y abarca todo. Entonces, establece una relación, una comunicación entre todas las cosas. Y además, Tantra, ese tejido, sostiene y expande todo y se expande en todas las dimensiones. Y tengo que hablar de un texto desconocido, precioso, Vishvasara Tantra. Y este texto ahí dice que el tejido del universo se repite y que todo lo que existe en el cosmos, en el sol y en la naturaleza está en nosotros, tal cual. Tiene esa frase que hay que meditar y hay que pensar en eso. Y este conocimiento dice que lo mismo que sucede en el sol, que el proceso que sucede en el sol y el proceso que sucede en las estrellas, es el mismo que ocurre, es el Shakti en nosotros. También se habla de una inteligencia superior, de una inteligencia Samadhi. Y voy a emplear un término que estuvo muy de boga, muy de moda, hace unos 70 años, que es Overmind, y que ese Overmind está en todo. Y ese Overmind se refiere a un ser supremo, a una inteligencia superior. Y este Shakti genera y crea células, y genera y crea conexiones permanentemente. Las células que nosotros tenemos en este momento y las conexiones que tenemos en este momento no son las de antes,
porque es un proceso permanente de regeneración. Y Shakti crea energía y mundos sin pausa, sin pausa. Shakti regenera y asciende energía sin pausa. El cuerpo, el Tantra dice que el cuerpo es sagrado, que es delicado y que el cuerpo nace de dos polos. Y esto es cierto. El Tantra también es muy como el Tao, que habla del cuidado del cuerpo como el vehículo del alma a través de las reencarnaciones. Nosotros, todos nosotros, y todo lo que existe está construido en pares, todo. Son cuerpos equilibrados, son uniones de dos mitades. El cerebro tiene dos hemisferios, las glándulas vienen por pares, la médula tiene dos lados. La construcción de ese centro corazón, de ese eje centro corazón, que es la médula y el cerebro, tiene dos materias, la materia blanca y la materia gris. Y tiene además dos energías. Una energía considerada como la parte femenina es una energía magnética, es una energía que atrae, es una energía que gravita. ¿Por qué? Porque recoge, acumula, congrega, encapsula. Es una energía que hace hogar, que recoge. Y está la otra energía, que es la energía masculina, que es una energía eléctrica, es una energía fuerte, que concentra, que va a un punto concreto, además que proyecta. Y esa energía es una energía nuclear. Y la unión de esa energía femenina con esa energía masculina, la unión de ambas, forma una energía nueva y distinta. Pero regresemos al tema central, a esa relación del Tantra con la energía atómica. Recordemos que la fisión moderna, esa de los reactores que todos conocemos, que es la fisión atómica, se trata de la destrucción del núcleo de los átomos y partirlo en partes más pequeñas. Nuestra energía interna es distintísima. El secreto, precisamente, es que se parece más a la fusión nuclear del Sol. Y esto ha sido comentado ampliamente en Sumeria, en Egipto, en la Cábala, en el Tao, en la alquimia. La fusión de dos energías o dos polos. Y al unir esa energía femenina y esa energía masculina, al unir esos dos componentes, se forma una nueva energía grande. Pero además también existe o se forma otro mini componente que continúa. Y aquí hay que hablar de eso. ¿Por qué? Porque cuando se unen esas dos energías y forman esa grande, en esa grande está un mini componente que es
como una palanca, es como un continuador que hace que esa energía se repita en cadena. La fisión se hace hoy y la fisión es posible. Todos conocemos las centrales nucleares. Pero la fusión es un misterio, porque se supone que debemos imitar al Sol. Y para lograr imitar al Sol debemos producir esas temperaturas. Y hay unos pequeños avances en láser. Pero en las viejas escrituras del Tantra, en ese Vishvasara Tantra, en los textos védicos, en la tradición escrita del Tao, en la Cábala, vemos repetidamente que existe ese secreto custodiado y guardado. Y es que esa fusión nuclear solar está dentro de nosotros, sin ese requerimiento térmico. Imagínense esa maravilla. Está aquí, dentro de cada uno de nosotros. Y esa fusión nuclear, sin ese detalle térmico, es el secreto para formar un corazón, un eje centro-corazón con 2 elementos. Entonces, la energía nuclear nuestra nace precisamente de esas 2 fuentes, de la fusión de esos 2 elementos, donde llega esa otra energía grande, esa energía central, que además liberan ese otro mini componente que detona un proceso que se repite y se repite y se repite y se repite. Yo aquí lo estoy explicando despacio, paso a pasito, pero es una cosa a unas velocidades inverosímiles. Y nosotros tenemos que ver, recapacitar, conocer o reconocer ese avanzadísimo fenómeno que ocurre dentro de nosotros. Esas 2 fuerzas se unen para despertar el canal central, para despertar esa energía central. Y a su vez liberan ese continuador, esa palanca, que es Shakti Kundalini, y sube y sube y sube y avanza, sale de aquí del cuerpo físico y avanza a los otros cuerpos y a las otras dimensiones. Y esto produce una reacción en cadena impresionante en todos los cuerpos. Y es la manera en que nosotros despertamos esa máquina de transmutación energética que hay en nosotros. Igual como sucede en el Sol, donde hay un hidrógeno con unas características parecidas a las femeninas y otro hidrógeno con unas características parecidas a las masculinas y forman un helio. Y también hay que hablar de esas transmutaciones metálicas que ocurren en las estrellas, en el cosmos. Esto es de lo que habla y lo que señala ese Vishvasara Tantra. Lo que está en nosotros, ojo, lo que está en nosotros está en todo. Y lo que ocurre en el Sol ocurre en nosotros. Estamos hablando de fusión, de una fusión nuclear. Es la ciencia del despertar. Es la ciencia de ese detonar, de ese activar
esa producción de esa reacción en cadena y ascender energía. Es el centro de la sabiduría de la memoria ancestral. Queridos amigos, esta doctrina del Tantra, que es drávida, coincide perfectamente con la Kundalini védica y coincide con la alquimia del Tao. Es lo mismo. También coincide con ese conocimiento de Sumeria, con el árbol de la Cábala. Pero en esta doctrina del Tantra todavía hay un secreto, todavía más importante, más condensado, que es la doctrina de Kaula. Kaula es el camino secreto de Shakti. Y ahí está precisamente toda la ciencia del proceso ascendente y los detonantes. Y yo voy a compartir con ustedes la clave de Kaula en español, de una manera sencilla, porque está en otros idiomas y de una manera complicada a veces. En este proceso o en esta clave habla de 8 pasos. ¿Cuál es el primer paso? Saber que existe. ¿Que existe qué? La conversión energética. Esa ascensión de energía, esa transmutación, como lo queramos llamar. Saber que existe. El segundo paso es averiguar, conocer y saber qué es eso, cómo funciona, enterarnos de todo el proceso. El tercero, pensar en eso. Cuando uno piensa, cuando uno concentra, cuando uno medita, que es el cuarto paso, meditar en eso, pensar en eso. Entre el tercero y el cuarto paso hay un poco la relación. Cuando estamos hablando ya de meditación, estamos hablando de poner en la pantalla mental y arrancar a subir energía. Pero antes de eso debemos pensar en eso, concebirlo, hacerlo parte de nosotros. El quinto es el más importante de todos y es tener la voluntad de iniciar. Como todo en la vida, un negocio, el estudio, un emprendimiento, alcanzar un sueño. Lo difícil es tener la voluntad de iniciar, porque a veces nos quedamos pensando, ay, yo quisiera, a mí me gustaría. Tener la voluntad de iniciar ese proceso. El sexto, el poder mental. Dirigir ese poder mental en esa meditación a ascender energía. A ascender energía es importantísimo. El séptimo, involucrar la naturaleza, y de eso lo explico ya en un pasito. Y el octavo, desencadenar esa reacción en cadena, pero de una manera constante e impresionante, muy concentrados. ¿Y qué dice este mismo conocimiento? Que el resto llega por añadidura. Imagínense que eso es lo que dice el secreto. ¿Por qué? Porque se desencadena también esa conversión de la mente, esa transformación mental.
Porque es que la conciencia de este trabajo, ese pensar en eso, conocer, saber que existe, tener la voluntad de iniciar, dirigir el poder mental, etcétera, nos ayuda también a ir despejando, a ir transformando la mente. Y esa reacción en cadena, detonada por Shakti o Shakti Kundalini, afecta, toca, despierta todos los chakras y todos los nadis de todos los cuerpos. Pero les dije que iba a hablar de la naturaleza. ¿Por qué involucrar a la madre naturaleza en este sentido? El Tantra dice, cuando uno se duerme en la naturaleza, pues tiene que ser ayudado por la naturaleza para el despertar. Es un poco como un clavo saca otro clavo. Y desde ahí, desde estos pasos, ocurre esa conversión energética. Y miren, cuando nosotros subimos y subimos y subimos y desencadenamos esa reacción, esos bloqueos que tenemos van desapareciendo, se van soltando. Y esos bloqueos ocurren en el centro, en el eje centro-corazón, es decir, en la médula y en el cerebro. Y se activa todo el hilo de los chakras. Y cuando eso ocurre, estamos hablando de la real alquimia. El resto son cuentos. Y esto debe ser así, simple, sencillo, fácil, y no enredarnos con un montón de cosas que no son buenas. El Tantra es una maravillosa realidad. Es un tejido que lo conforma todo, que está en todo. Y aquí hay que aclarar algo que es importante. Ese Tantra que está absolutamente en todo es la madre. Y se dice que la madre es curva y es en espiral. Y que tiene que ver con el tiempo y el espacio. Y que ese tiempo y ese espacio también son espirales. Y que la línea, lo que nosotros conocemos, es un pedacito de esa espiral. Y que eso sirve y es bueno para estudiarlo. Pero todo, absolutamente todo, es en espiral. El Tantra, el Tantra y el Tao, contrario a otras doctrinas, habla de cuidar el cuerpo. Pero no estamos hablando de una cosa vanidosa. Habla de una buena alimentación, de ejercicio, precisamente porque es que dice que nosotros no sabemos lo que es tener este cuerpo, lo complejo que es tener este cuerpo y tener la oportunidad de esa evolución espiritual y de esa oportunidad de seguir avanzando. También dice que todas las transmutaciones son unas transferencias muy delicadas y cuidadosas de energía que superan las dimensiones y los cuerpos. Y eso es lo que nosotros conocemos como transmutación, como Kundalini, como Shakti. Yo, y ese es un término acuñado por mí, lo he llamado conversión energética, porque es que nosotros cogemos una energía que está quieta, que tiene unas características,
y la metemos en esa reacción en cadena y esa energía se convierte en otra cosa. Y esa conversión energética es procesar esa luz, procesar esa energía nuclear que existe dentro de nosotros. Y eso es verdaderamente el secreto de la redención. Es una sabiduría y es un conocimiento gigante que, queridos amigos, afortunadamente está despertando, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Los invito a que entren a la página www.gildestrauss.com y miren en el blog todos los temas de salud. No se olviden de suscribirse y de darle like. Y la recomendación mía de siempre: vean la espirulina. Esa alga es muy, muy importante, sobre todo en este momento, en estos tiempos, para nuestro sistema inmune. Gracias. Gracias y hasta un próximo video y un próximo tema.